Imágenes que cuentan historias en blanco y negro, protagonistas que muestran cómo era la vida y las costumbres en este pueblo turolense. La Asociación Turística Descubre Mosqueruela ha organizado en el ayuntamiento de la localidad una exposición que recoge más de 160 fotografías antiguas. Esta exposición surgió un poco la idea de la asociación Descubre Mosqueruela y se pidió a los vecinos que aportaran fotos. También el párroco aportó muchas, sobre todo de la iglesia, del archivo de la iglesia, también pues con la colaboración del ayuntamiento, y se ha creado un banco de fotografías donde se siguen recopilando todavía fotos antiguas, porque la gente aún sigue aportando fotos, para tenerlas ahí, que no se pierdan, y que la gente joven, los niños, pues las puedan ver y puedan pues, saber cómo se vivía en aquella época, reconocer a sus abuelos o sus bisabuelos. La gente mayor le hace mucha ilusión venir a ver la exposición porque se reconoce o reconoce a sus padres. Desde las primeras imágenes de las que se tiene constancia en el pueblo a aquellas que datan de los años 50, la muestra realiza un recorrido por la historia más reciente de la localidad. Y la temática pues va un poco de los oficios que había entonces, un poco de el patrimonio, que mucho por desgracia desapareció durante la Guerra Civil, pues de las fotografías de la iglesia, de los lavaderos, de diferentes actividades que había en la zona, de familias, del colegio. Estamos trillando, voltando los mulos. Primero cortábamos el trigo, luego lo hacíamos a garbas, luego en mulos lo llevábamos a la era o a la gina. Después tendríamos las garbas y poníamos los mulos. Y cuando ya estaba muerta, pues había que quitar la paja, un montón, y cribarlo, sacar el trigo. Otras fotografías tienen incluso su propia historia. Joan Cabré vino a principios de siglo y hizo fotos. Entonces conseguimos las fotos del Archivo Nacional porque eran de Mosqueruela y las hemos conservado y las enseñamos a la gente joven y ya se quedarán aquí en Mosqueruela para siempre, para que todo el mundo sepa que esas fotos tienen ya 110 años. Para completar la oferta cultural, el ayuntamiento de la localidad ha habilitado en esta misma sala una pequeña muestra con las antiguas oficinas del consistorio. Vecinos y turistas podrán seguir disfrutando de ambas exposiciones hasta el próximo mes de marzo.